en el mercado, y cuál es el rol del enfermero y qué hace el enfermero en esta titulación, ¿sí? Así que vamos a ir definiendo algunas cositas. Voy a compartir pantalla si les parece, así vemos la presentación. Bien, eh, perfecto. Bien, bueno, vamos a hablar de los principios. ¿Necesitabas agregar algo más, María, o arranco con la presentación, la ponencia de hoy? No, no, adelante, Matías, muchas Perfecto, gracias. perfecto. Bueno, en cuanto a los principios de titulación de fármacos en insuficiencia cardíaca, hay una preponderancia y una fuerte influencia del enfermero dentro de esta terapéutica, que cada vez que va pasando el tiempo, la información científica y el contexto académico también de ese personal de enfermería va dando mayor lugar y confianza y seguridad en cuanto a las prácticas de titulación del de enfermería en la patología de insuficiencia cardíaca. Si bien es mucha información, vamos a cuadrar cuáles son los pilares fundamentales de la titulación de fármacos de insuficiencia cardíaca y cuál es ese trabajo del enfermero que tenemos en la insuficiencia cardíaca. Bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, sabemos que nosotros buscamos un objetivo como conjunto enfermero, y más allá del conjunto enfermero, el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, ¿sí? de todo el equipo que atiende la insuficiencia cardíaca del paciente, no de manera aislada, sino trabajo en equipo puramente. Esto es sumamente importante que lo hagamos. Entonces, sí es de trabajo de equipo cuando vamos a titular a ese paciente de novo o ese paciente de larga data que tenemos en el consultorio. El objetivo siempre es reducir la morbi-mortalidad. Recordemos que esta insuficiencia cardíaca es crónica, es una enfermedad con un impacto en la vida cotidiana que no se detiene y avanza. Nosotros lo que buscamos con una titulación acertada o lo más cerca posible a, una, a, una, a un número de fármacos y una cantidad de fármacos que sea tan importante que tenga un impacto en ese músculo cardíaco, que evite la asociación de otras enfermedades y que la enfermedad per se que tiene el paciente avance de un grado no significativo para el paciente con un impacto eh, sintomatológico muy bajo en lo posible y que aumente la calidad de vida, por supuesto, de nuestro paciente. Por eso decimos que va a provocar una mejoría clínica y pronóstica de la enfermedad que influye en la calidad de vida del paciente y eso lo debemos tener en cuenta. ¿Sí? Por eso es lo que nosotros estamos trabajando. Se posiciona en un mismo plano horizontal desde el inicio. Esto lo vimos en diferentes guías y en los últimos años se fue haciendo muy fuerte esto de dónde posicionamos la farmacología en el tratamiento de insuficiencia cardíaca y en qué momento tenemos que implementar todos los recursos farmacológicos de la insuficiencia cardíaca, y un debate que se hizo por muchos años era, utilizamos una parte de la farmacología disponible para la insuficiencia cardíaca, todos los pacientes son candidatos a todo el bagaje de fármacos que hay para la insuficiencia cardíaca, todos al mismo tiempo, debemos esperar un tiempo e ir escalonándonos, y ahora vemos que en las guías, independientemente de la fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo, eh, ya no es ese escalonado vertical como se describía, sino que ya tenemos un plano más horizontal. Ahora vamos a ver este plano horizontal que arrancamos con estos pilares. Los 4 fármacos para todos los pacientes que reducen la mortalidad, que ya nos vieron en las 2 ponencias anteriores, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que seguimos utilizándolo de manera significativa. Por supuesto que tenemos los arnisil, sacuritil, valsartán como una posición, una estrategia, y en la titulación pensamos como una estrategia que tiene beneficios en amor y mortalidad de ese paciente mayor a los IECA, ¿sí? Y cuando titulamos IECA o titulamos ARNI, pensamos en esto, ¿sí? ¿Qué reduce y qué tiene mayor impacto en la mortalidad de este paciente? Por supuesto que los beta bloqueantes, vamos a ver en qué pacientes sí y en qué pacientes no, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides,
¿Para qué usamos los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides? ¿En qué cantidad vamos a titular? ¿Cuándo lo titulamos? Y en qué grupo de pacientes. Y por supuesto que los ISGLT2, todo este grupo de dapaglifosinas, de las glifosinas, teniendo un impacto realmente en la mejora de la morbilidad y en la calidad de vida de este paciente. Por supuesto, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, el enfermero es el pilar. Y en cuanto a algunas cuestiones que se fueron mencionando, que fui escuchando. Y en el tratamiento, cuando hablamos de titulación, el rol muy importante y de la experiencia de estar en haber participado en una clínica de insuficiencia cardíaca es el entrenamiento que otorgamos al paciente y a la familia, la educación que brindamos al paciente y a la familia, y hacer que ese paciente y la familia sean protagonistas de ese tratamiento va a tener un impacto en la titulación positivo y que nos va a permitir llevar a cabo esa titulación. Y como mencionó nuestra colega de España, los diuréticos tienen su apartado muy importante porque tiene algunas especificaciones, como ya se venían mencionando, pero que vamos a aclarar algunas cositas y vamos a ir viéndolas. ¿Qué nos dicen las guías internacionales? Que nosotros nos valemos de eso para tener todos un criterio, un lineamiento y seguir acompañando diferentes procesos y todos ir por ese mismo camino que tienen sin duda buenos resultados después de análisis intensos de diferentes casos. Y acá estábamos hablando, esto que tiene que ser importante para nosotros, más allá, sabemos mucho de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la implicancia que tiene esa cantidad de sangre que expulsa ese ventrículo izquierdo, pero más allá de saber ese dato numérico que nos va a otorgar diferentes estudios, sabemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y hay que darle tratamiento y vamos a corrernos de algunos criterios generales para ser más específicos y decir, los fármacos con impacto pronóstico son estos 4 grupos que habíamos mencionado, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cuál es el punto clave? Saber qué tanto vamos a titular a ese paciente y qué tan agresivos vamos a hacer en la titulación y qué tan rápido vamos a hacer en la titulación, ¿sí? De estos grupos de fármacos. No todos los pacientes son candidatos a IECAS, no todos los pacientes son candidatos a ARNI, no todos los pacientes les sienta bien todos los tipos de bloqueadores beta y tenemos que ir viéndolo. Con los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides sin dudas tenemos que tener en cuenta si es el tratamiento para fortalecer el músculo cardíaco, descomprimir o queremos hacer balance negativo con este tipo de pacientes. Entonces tenemos que ir pensando diferentes estrategias, pero no importa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sí deben tener estos grupos de fármacos. La cuestión puntual y clave es saber qué cantidad de fármaco darle y en qué momento. Y por supuesto sí que una vez que nosotros iniciamos secuencialmente la aplicación de todo este grupo de fármacos, sí vamos a detenernos en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, en las pacientes que sean con fracción de eyección reducida, vamos a hacer un foco porque queremos sacarlo de esa situación de fracción de eyección reducida, y acompañado de eso, y ahí vamos a ir aclarando el tema de los diuréticos, saber qué paciente tenemos adelante nuestro y qué paciente vamos a tratar, ¿sí? A solucionar un problema, saber reconocer, por eso el entrenamiento del enfermero es fundamental. El enfermero debe trabajar con un grado de seguridad y el grado de conocimiento va a otorgar ese grado de seguridad en la titulación cuando el enfermero se encuentre solo con ese paciente en el consultorio o en la internación y en la educación que le va a dar. Y cuando hablamos de la titulación, la importancia de decir, este medicamento lo estás tomando por tal motivo y la implicancia y la importancia que tiene para tu tratamiento, no suspenderlo o tomarlo a cierto horario o tomarlo en la cantidad que sea necesaria y en la cantidad que se indicó de forma conjunta. Es muy, 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 muy importante, ¿sí? Eh, por supuesto que acá no están hablando de los ISGLT2 en líneas generales. Al principio, cuando se empezaban a utilizar, no estaban incluidos en los pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que eran estos pacientes de novo o pacientes con rehospitalizaciones, sino que se centraban en vasodilatar, descomprimir
controlar el doble producto, que ya lo estuvieron hablando en clases anteriores, esta frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Una vez que el paciente estaba optimizado, se mantenía todo lo demás y se agregaba los ISGLT2. Hace ya un tiempito, este criterio ya se sacó y durante la internación ya se puede empezar a titular el paciente con ISGLT2, pero bueno, tenemos que ver el acompañamiento que se da post alta y durante el tratamiento ambulatorio para ver el impacto que tiene fisiológico estos fármacos. ¿Cuáles son los criterios de titulación que vamos a tener nosotros como profesionales del cuidado? El beneficio del tratamiento farmacológico, sabemos que se basa en una combinación de los fármacos y de su dosis, ¿sí? Como una premisa importante que nos tenemos que llevar hoy. De forma aislada es difícil solamente basar nuestro tratamiento en los diuréticos y mantener un paciente en peso seco o un paciente euvolémico o hipovolémico si no tenemos fármacos que ayuden a mejorar el doble producto o que ayuden a aumentar la contractibilidad del músculo cardíaco. Sabemos que el beneficio va a darlo en la combinación de fármacos y de su dosis. Y acá hay un trabajito un poco o bastante artesanal en saber eh, qué paciente tenemos y con qué dosis es ese paciente candidato. Hay algunos pacientes que van a tener una dosis estándar de algún fármaco y otros que vamos a hacer una adaptación y alguna titulación muy, muy, muy puntual y muy artesanal según las necesidades que tenga ese paciente. El enfermero especializado en insuficiencia cardíaca puede ayudar en la educación del paciente, esto como pilar, y en la titulación de fármacos. Acá tenemos un poco más de prácticas avanzadas. Esto se da mucho en el enfermero que está en las clínicas de insuficiencia cardíaca porque se va potenciando su caudal de conocimiento y su destreza. La monitorización clínica, que no estamos hablando acá estrictamente de un paciente que esté conectado en una área crítica y vamos a monitorizarlo, sino la monitorización ambulatoria, la teleenfermería, las entrevistas y los recursos que utilizamos para monitorizar al paciente domiciliario. La química, la analítica es fundamental. El enfermero tiene que ser muy hábil en interpretar analítica. La analítica en el seguimiento, en la titulación, es muy importante. Nosotros no podemos aumentar o sostener algún fármaco si no sabemos cómo está su medio interno. Y ese seguimiento lo tenemos que hacer con correctas analíticas. Y recordemos esto, que más allá de pedirle analíticas, biomarcadores, péptidos natriuréticos, iones. Tenemos que saberlos, interpretarlos en función de la respuesta y el estado que está teniendo ese paciente, ¿sí? Porque no nos sirve tener biomarcadores si no lo sabemos interpretar en qué estadio de enfermedad está el paciente, cuándo comenzó a tomar estos fármacos. Hay que saber estas cuestiones para poder titularlo de forma correcta. Es importante monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, controlar los iones sanguíneos, potasio, creatinina, vamos a controlar la función renal. Sin esto, la verdad que yo no concibo la titulación de forma aislada. Esto no va a tener un impacto positivo, no va a servir, los pacientes no lo van a tolerar. Saber también que cuando monitorizamos la presión arterial no es un dato de forma aislada, tenemos que verlo de forma conjunta, cómo lo está teniendo ese paciente, para ver si podemos avanzar, detenernos, volver para atrás si es necesario en la titulación. A lo mejor empezamos con un IECA o un ARNI, esperando tener una respuesta que no se dio, y entonces tenemos que frenar, o porque hay una inflamación renal, o porque hay una tasa de filtrado glomerular que no acompaña, o porque la presión arterial no es la estable para ese paciente. Y acá hay un punto muy importante en cuanto a la presión arterial como doble producto, junto con la frecuencia cardíaca pasa exactamente lo mismo, que más allá del dato numérico, ¿sí? Más allá de esos milímetros de mercurio y de cuánto tenemos de frecuencia cardíaca, saber interpretar ese número, qué tal impacta en la calidad de vida de ese paciente. Porque el paciente va a decir, no, dejé de tomar esta medicación porque tengo 100 de sistólica, ¿sí? Y cuando entrevistamos a ese paciente le decimos, bueno, vos tenías 100 milímetros de mercurio de sistólica, por ejemplo, y dejó de tomar el ARNI o el IECA
o otro grupo de vasodilatador. Y cuando preguntamos en el detalle si se sentía mareado, o tenía síncopes, o tenía desmayos, o se sentía embotado, o se sentía mal, el paciente no refiere ninguna de esas sintomatologías y solo lo hace con el criterio de tener presión baja numérica. Y lo que nosotros buscamos sí es tener presión baja numérica, porque vamos a bajar esa resistencia y vamos a aumentar la complacencia y ese ventrículo izquierdo va a eyectar mayor cantidad de sangre. Y esto debemos explicárselo al paciente. Pero lo que nosotros buscamos en la titulación es el impacto hemodinámico. Si ese valor hemodinámico desestabiliza al paciente o no desestabiliza al paciente, ¿sí? Si no tenemos sintomatología, no es un motivo porque tengamos 90 milímetros de mercurio suspender o detener la titulación de estos fármacos. Bueno, la estabilidad de estos valores permitirá realizar una buena titulación de los fármacos y llegar a su optimización para conseguir el máximo efecto del fármaco. Y esto del máximo efecto del fármaco también tenemos que hacerlo de forma muy artesanal según la necesidad de ese paciente, ¿sí? Aunque sabemos que cuanto más dosis tenemos a mayor tiempo, vamos a tener un mayor efecto, sin dudas, en el tratamiento general de ese paciente. Pero tenemos que tener estos ítems que nos van a acompañar en una buena titulación y ser asertivos en la titulación de diferentes fármacos. Bien, se habló bastante, así que esto no me voy a detener demasiado, ¿sí? Pero en cuanto a los IECAS, según en la región donde estemos trabajando, algunos se utilizarán más o se utilizarán menos, ¿sí? En algunos lugares se utiliza muchísimo enalapril y es más conocido el enalapril, o otros el captopril, ¿sí? Pero bueno, sabemos que vamos a iniciar con dosis bajas para ir aumentando, teniendo en cuenta estos criterios, ¿sí? 2,5 miligramos cada 12 horas. Esto sí lo podemos dividir, la toma, los IECAS, ¿sí? Y acompañando de la entrevista y el control, como hablamos de laboratorio y de sintomatología. Y buscar estrategias, porque nosotros vamos a querer que el paciente tenga la mayor dosis posible para confortar a ese ventrículo izquierdo hasta llegar a 10 miligramos, 20 miligramos de IECA, eh, siempre que el paciente tolere estos ascensos, pero sí saber también detenernos en el tiempo en el momento que sea necesario cuando el paciente tenga algún problema, y ir explicando esta situación. Por ejemplo, si el paciente tiene hipotensión, ver cómo el paciente se para, si se para de golpe o no se para de golpe, en vez de no tomar la medicación, cómo controlar esos síntomas y que los síntomas no sean de un impacto tan grande, ¿sí? Nosotros sabemos alguna estrategia como elevar las piernas y demás. Saber en qué época estival estamos trabajando. No es lo mismo titular a un paciente en verano, donde tenemos unas temperaturas muy, muy altas, que ya eso lo va a hacer sentir mal. Y si aparte de eso le vamos a agregar un vasodilatador, y tenemos que tener también un criterio. Los pacientes que ya vienen titulados de larga data, saber las adaptaciones que tienen que tener a estas épocas de año, y saber cuándo tenemos que reducirlas y cuándo podemos volver a aumentarlas. Eh, bueno, acá un apartado también con la hidralazina y la Cesorvida, saber cada 8 horas qué cantidad de hidralazina podemos ir titulando a ese paciente, y según la tolerancia y la función renal acá también es importantísima. Acá menciono porque es un fármaco que existe, la digoxina, este digitálico está. La verdad que cada vez nos apartamos más en el uso de la digoxina y utilizamos otras estrategias farmacológicas, pero bueno, la realidad es que sigue estando, y en algunos lugares es un recurso que se utilizar. Cuando tenemos una buena estructura farmacológica y el acceso a la farmacología es la indicada, la digoxina se utiliza como último recurso para esos pacientes que ya tienen una enfermedad. Lo van a ver más adelante, pero hay pacientes que la titulación se va adaptando según el estado de esa enfermedad, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica terminal, que ya no son candidatos por su síndrome de repercusión general o su mal estado general, no son candidatos a un trasplante, por ejemplo.
esos fármacos que no son pilares y que no estaban en un criterio de utilización, ya se empiezan a utilizar como la dioxina para aumentar esa contractibilidad del músculo en un estadio avanzado de enfermedad, pero no como primera instancia y primera elección. Bueno, los ARNI, la verdad que vinieron para quedarse, vinieron con una muy buena estrategia. Estos fármacos como el satrudilo tienen muy buenos resultados, más allá de optimizar la resistencia sistémica, tiene otros impactos en la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y reduce muchísimo los eventos de muerte súbita, eh, disminuyen la mortalidad a largo plazo, o sea, tiene muy buenas ventajas. Uno de los problemas que encontramos con este fármaco es el acceso económico al soquelitil-valsartán, ¿sí? Así que a veces la titulación de este grupo de ARNI está un poco también ligada al sistema donde estamos trabajando y qué tan accesible sea este fármaco. Entonces a veces llegamos a titulaciones donde el paciente puede y depende también del financiador nacional que se esté contando o no contando, básicamente. Pero bueno, sabemos que el sacubitril/valsartán, aunque con bajas dosis iniciales, tiene impacto. Si el paciente es virgen de tratamiento, lo vamos a iniciar directamente optimizando todos los recursos con ARNI, con sacubitril/valsartán, sin duda. Pero si el paciente viene ya con tratamiento con IECA, por ejemplo, como se mencionó, es importantísimo la lenipilicina presente en estos vasodilatadores, no darlo de forma conjunta, así que hay que esperar ese tiempo de washout, ese tiempo de lavado de moléculas del IECA, al menos 36 horas, y iniciar con sacubitril/valsartán. Cuando hablamos de titulación y cuidados de enfermería, acá acompañamos mucho al paciente, estos pacientes que tienen la tendencia a la hipertensión, que no son la mayoría de los pacientes, pero hay pacientes que presentan hipertensión arterial. eh, Sabemos que los pacientes deben manejar niveles de tensión sistólica y diastólica muy, muy bajitos. Eso en pacientes con insuficiencia cardíaca es lo que lo van a ayudar a mejorar la estructura y la contractibilidad del músculo cardíaco. Entonces, la mínima hipertensión arterial hay que manejarla, pero cuando estamos haciendo este puente de titulación y sacarnos los IECAS y agregar los ARNI, y el paciente presenta episodios de hipertensión arterial, no bajar la presión arterial con IECAS otra vez, porque vamos a volver para atrás en el lavado de ese IECA. Podemos darle otro medicamento, como por ejemplo la amlodipina, ¿sí? Que no tengan impacto en la lipedicina, en la angiotensina, en los receptores de angiotensina. Pero bueno, como fármaco y como pilar, la verdad que es un fármaco muy noble, tiene muy buenos resultados y sin duda acompaña muy bien el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿qué pasa con los betas bloqueantes y los antagonistas de los receptores de la mineralcorticoide? Eh, Primero, de los betas bloqueantes tenemos que ver qué paciente va a recibir los betabloqueantes. Vimos que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tenemos que optimizar ese doble producto. Tenemos que optimizar la frecuencia cardíaca, lo hacemos a través de los betabloqueantes, ¿sí? Bisoprolol o carbolidol o nebivolol, metoprolol, según en primera instancia, lo que se utilice más en la zona donde estemos trabajando. Pero después, hilando fino y en la titulación del paciente, hay pacientes que toleran mucho más el bisoprolol y el carvedilol, o el impacto del bisoprolol es más importante en la frecuencia cardíaca, porque tiene mayores beneficios en ese control en lo cronotrópico, ¿sí? Como bloqueante, y más allá del nebivolol, ¿sí? También acá tenemos una instancia económica que también tenemos que contemplarla, no es lo mismo dar un carvedilol que dar un nebivolol económicamente. Sí seguimos con el impacto positivo del carvedilol en lo metabólico del paciente. Los pacientes que tienen comorbilidad de diabetes asociada tienen un impacto beneficioso con el carvedilol que no se encuentra con el bisoprolol, pero si hablamos específicamente de insuficiencia cardíaca, ese impacto de control de frecuencia cardíaca sin duda se va a dar con el bisoprolol y el nebivolol. Empezamos con dosis bajas y vamos a ir viendo cómo el paciente va tolerando el descenso de la frecuencia cardíaca. Cuanto menos frecuencia cardíaca tiene, vamos a dar ese
tiempo de relajación del músculo para que se llene de forma correcta las cavidades y se vacíe de forma correcta las cavidades, aumentando el gasto cardíaco, y a largo plazo vamos a tener un paciente que vamos a sacar esa fracción de eyacción reducida y vamos a tener un paciente con una mejor fracción de eyección, y esto no implica o no nos da criterio para volver para atrás con la titulación de fármacos. Esto es otro pilar importante que debemos saber nosotros como enfermeros y cuidadores. El paciente que empieza con fracciones de eyección reducida y vamos con toda la batería de farmacología y alta dosis, podemos ir en largo plazo, ir ajustando la titulación, pero no retirar ese fármaco, porque vamos a volver para atrás en cuanto a tratamiento farmacológico. Pero bueno, acá lo mismo, asociamos dosis bajas con dosis objetivos de beta bloqueantes. Siempre vamos a tener con todos los fármacos la dosis mínima posible, y junto con todos los cuidados que ya estuvimos hablando, ver qué tanto podemos ir avanzando en esa dosis hasta alcanzar la dosis objetivo. Las guías internacionales nos dan un número referente de todos los fármacos como dosis objetivos, ¿sí? Por ejemplo, de bisoprolol 10 miligramos cada 24 horas, pero vamos a ver, no vamos a dejar de lado el criterio artesanal de ver qué le está pasando a ese paciente y cuánto es su dosis objetivo para ese paciente, ¿sí? En cuanto a los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como la esplenol, la espironolactona, y acá tenemos que ver cuál es la dosis objetivo de este fármaco, porque tanto la esplenona como la espironolactona sí vamos a tener dosis objetivos de 50 miligramos, de 25 miligramos día, pero como antagonista a receptores mineralocorticoides y para descomprimir cavidades, ¿sí? Para que tengamos descompresión de cavidades cardíacas y manejamos una mejor contractibilidad de músculo cardíaco en conjunto. No como tratamiento diurético, ¿sí? Ya cuando hablamos de tratamiento diurético son dosis mucho más altas y que tenemos que tener otro tipo de control y secuencia. Pero, y acá tenemos que aclarar también al paciente y entrenarlo. Primero tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros, que sí son diuréticos, sí va a bloquear alguna parte del túbulo renal, pero no lo estamos utilizando para descomprimir al paciente general de líquido, para que haga un balance negativo. Estamos buscando la descompresión de cavidades cardíacas, y si nosotros necesitamos sacar líquido del paciente, no vamos a, como en primera instancia, no vamos a aumentar los receptores de los mineralocorticoides, vamos a utilizar otro tipo de diuréticos, y cuando no nos alcanzan esos tipos de diuréticos, sí vamos a utilizar el aumento de la esplenona o la espironolactona. Bueno, ¿qué pasa con los inhibidores de cotransportadores sodio-glucosa? ¿Sí? Tanto la dapaglifosina como la hipoglifosina tuvieron muy buenos resultados. También lo mismo que los ARNIs, bajan y reducen los eventos cardiológicos no deseados, reducen el número de internación que nosotros buscamos como equipo, mejoran el sistema de salud, sin dudas. No tenemos tanto episodios de muerte súbita en estos pacientes, no tenemos eventos secundarios, sino en cuanto a la prevención secundaria de muerte súbita, la asociación de dapaglifosinas o empaglifosina, la verdad que fue muy, muy positiva. Y acá tenemos sí una dosis inicial y objetivo, que es una dosis única. Acá no tenemos en cuanto a ventajas, acá no hay titulación, porque es lo que son 10 miligramos que el paciente recibe y es lo que el paciente tiene que tener, independientemente de su estadio de enfermedad y de su fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo. Así que esto es más sencillo, pero sí aferrarnos muchísimo a la analítica, a ver ese medio interno, cómo está ese medio interno, cómo está el sodio, cómo está el potasio, ¿sí? Eh, a explicar al paciente, porque el paciente lo primero que va a hacer es para bajar la glucosa, y no es un hipoglucemiante oral o el tratamiento para la diabetes, pero yo no soy diabético, explicarle los beneficios que tiene independientemente de su valor glucémico, y esto tenemos que tenerlo en claro nosotros como cuidadores, como grupos de enfermeros, y sí transmitírselo al paciente y a la familia para darle seguridad que sí es un fármaco seguro para el paciente, que no le va a causar hipoglucemias porque no tiene ese mecanismo de acción. Trabajamos inhibiendo otros mecanismos
y por lo cual hace que sea un medicamento muy seguro para los pacientes, aunque no sean diabéticos. Bueno, a veces hay pacientes que no tienen IECAS, pero tienen ARA2, ¿sí? Como el losartán, que es uno de los más conocidos, el candesartán, el valsartán, o el telmisartán, que también se utiliza muchísimo. También vamos a iniciar con dosis bajas y alcanzando lo máximo posible que tolere el paciente según la tensión arterial. Pero recordemos, y esto lo hacemos como una serie de repaso, tener claro cuando titulamos la presión arterial sintomatológicamente y que no tiene que ver con una tensión arterial numérica, ¿sí? Para la titulación de los ARAs o de los IECAS. Cuando nosotros queremos optimizar y sacar los ARAs, porque lo recomendado es incluir ARNI, acá ya no tenemos tiempo de lavado, sí dejamos de que tome el ARA exclusivamente y sí pasamos al ARNI en dosis también baja y ir titulándolo. Bueno, diuréticos, que es el último grupo para ir terminando la presentación, tenemos que conocer el principio activo del diurético, por qué lo estamos utilizando, por qué lo estamos eligiendo, en qué zona del túbulo renal va a actuar y qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Y con qué dosis inicial vamos a arrancar la utilización del diurético. Pero para esto tenemos que hacer una valoración, un examen físico exhaustivo de este paciente, conocer al paciente con el que estamos trabajando, saber si es un paciente eubolémico, hipovolémico, y si tenemos que darle diurético o no tenemos que darle diurético. Con las tiacidas hay un apartado muy importante, así como la hidroclorotiazida, y las tiacidas en generales sí son recomendadas como eh, después del diurético de ASA, pero tenemos que tener unas recomendaciones muy importantes en cuanto a analítica, a ver si el paciente tiene un sodio border, limítrofe bajo o bajo. Sabemos que tenemos que tener un acompañamiento estricto cuando vamos a dar tiacidas, porque van a sacar, trabajan en el refiltrado glomerular, y ahí lo que hace su mecanismo de acción es sacar más cantidad de sodio, y tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen sodio bajo, porque vamos a tener alteración hemodinámica y del sensorio que no le va a sentar bien a ese paciente, y entonces no son candidatos a estos tipos de diuréticos. Eh, con los diuréticos de ASA, como la furosemida, por ejemplo, y la furosemida vía oral, lo que el paciente se torna muy protagonista en cuanto al régimen flexible de diuréticos y entrenar al paciente cuánto diurético tiene que tomar. Tiene que saber el paciente hacerse un examen físico y saber, acompañado con el peso diario, cuándo le está sobrando diurético y bajar el número de diuréticos diario al mínimo posible, pero sí reconocer sintomatología de congestión y el paciente que esté muy entrenado y el enfermero del consultorio que esté muy entrenado para saber cuándo tiene que titular a dosis más altas de diurético para sacarlo de esa congestión, evitando una congestión más severa que el paciente no requiere internación. ¿Sí? Recordemos que cuando el paciente está hipervolémico, tiene un grado de retención muy, muy alto, no va a absorber este diurético, este principio activo de furosemida, por ejemplo, por vía oral, y vamos a tener que pasar al endovenoso. Después tenemos que ver qué estrategia vamos a utilizar, si contamos con hospital de día, internación ambulatoria, o necesita internarse, ¿sí? Para pasar este diurético de forma endovenosa. Pero de nuestra experiencia en el consultorio de insuficiencia cardíaca, en las clínicas de insuficiencia cardíaca, cuanto más entrenado el paciente está y más independiente está con el régimen flexible de diuréticos, mejores resultados tenemos. El paciente evita internarse o reinternarse, y a lo sumo va a tener controles y visitas al hospital de día, pero no la internación prolongada por la no toma de diuréticos, ¿sí? Eh, y, y en cuanto a las tiacidas, la recomendación, fijarse ese medio interno y saber si el paciente va a tolerar o no va a tolerar eh, tiacidas. Cuando el paciente tiene un medio interno que sí tolera, tenemos también la estrategia de diurético. Reforzar el diurético de ASA, aumentar los miligramos en toma diarias, asociar a eso más bloqueante tubular, asociamos tiacida, y también otra estrategia es los antagonistas de los receptores de mineral corticoides a dosis
a dosis diuréticas como de 100 miligramos de plenona o espironolactona según el tipo de paciente. Bien. Y quería mencionar también como apartado la ibabradina, para optimizar la frecuencia cardíaca, la verdad que tiene muy buenos resultados, y tenemos que controlar muy bien este paciente y saber el trazado eléctrico que tiene este paciente, porque es como el impacto lo vamos a encontrar por el mecanismo de acción que tiene en los pacientes que tienen disparos de frecuencia cardíaca desde el nodo sinusal, ¿sí? Los pacientes que no cuentan con ese trazado isoeléctrico, este trazado, perdón, eléctrico, y tienen alteración del ritmo, fibrilación auricular controlada y demás, no son candidatos a la ibradina, así que no lo vamos a contar. Bien, ¿cuál es una recomendación general para terminar y como último mensaje? Tener un protocolo estructurado para la implementación de la titulación del enfermero de insuficiencia cardíaca. Cada clínica, cada centro, cada enfermero se tiene que sentar a leer la bibliografía, recolectar información y escribir sus protocolos. Eso tiene que estar estandarizado por la institución, aprobado, pero saber qué paso a paso, cómo vamos a ir titulando, en qué momento, según la analítica de ese paciente, según ese medio interno, el régimen flexible de diuréticos, cuando ese paciente ya es candidato a un hospital de día o una internación. Ese protocolo de estructurado tenemos que tenerlo escrito para una titulación correcta, y así como un checklist de seguridad para la dosificación, prevención y corrección de eventos adversos o eventos no deseados en estos grupos de pacientes. Así que bueno, esto es lo que quería compartir desde la experiencia y de lo que tenemos en la bibliografía internacional en cuanto a la titulación de fármacos en la insuficiencia cardíaca. Matías, muchas gracias, profesor. No sé, creo que tenemos unas preguntas con nuestros alumnos. Si tienes un ratito para que te puedas quedar para platicar. Sí, como no, con gusto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Por aquí vi que alguien levantó la mano, chicos. Sí, fue Raquel primero. ¿Mandé? Raquel fue la que la levantó primero, entonces adelante A Raquel. Raquel, adelante, adelante. Sí, yo tengo una duda. Paciente con diurético, ¿cuánto se le inicia? A mí me ha pasado que llegan pacientes, se les pasa el bolo de 60 o 80 miligramos a infusión, bolo inicial, y se le Sí. inicia diurético a infusión. ¿Cuánto tiempo es permitido tener a un paciente con diurético a infusión y después le ajustan? Porque yo he notado pacientes que le inician llegan con sobrecarga, se les inicia el diurético a infusión, pero su respuesta renal no es la adecuada, como que su gasto urinario disminuye mucho. ¿A qué se debe eso? O sea, yo tengo esa duda, esa inquietud, vaya. Bien. Entiendo dos preguntas. Una, a ver cuánto es el tiempo de infusión continua de diuréticos, y otra, Ajá, ¿qué pasa cuando el impacto hay una injuria renal, por ejemplo? ajá, sí, exacto. Bien. Primero tenemos que diferenciar, y acá la patología siempre nos tiene que ayudar, la diferencia entre la injuria renal y la insuficiencia renal, ¿sí? Si estamos teniendo un paciente con insuficiencia renal y con todos unos marcadores alterados, hay que ver cómo vamos a tratar los diuréticos, y la tasa alta de infusión que va a tener, y tiempo más prolongado de diuréticos endovenosos, ¿sí? Entonces, la estadía de ese paciente va a ser mucho más prolongada y más agresiva en cuanto a los diuréticos. Pero tenemos que ver que el paciente tenga respuesta a ese diurético y haga ese balance negativo. Si no lo está logrando, vamos a tener que pasar, ahora sí, asociando a también esta doble pregunta, con enfermedad renal o con sufrimiento renal, ¿sí? Que no necesariamente estamos hablando de insuficiencia renal, pero sí de injuria renal, que ya tenemos una agresión del riñón. eh, Tenemos que contemplar si el paciente no es candidato a terapia sustitutiva de función renal, ¿sí? Y sacarle líquido por otro medio mecánico, hemodinámico, que no sean los diuréticos. En principio, paciente que
unos 48 horas de respuesta en internación con diuréticos endovenosos y ver el caso puntual de ese paciente. Y es importante la analítica, pero está con terapia de sustitución renal. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Teníamos otra pregunta, Roselia. Sí, hola, muchas gracias, Matías. Con gusto. Cuando tienen hipercalemia, quitan del todo la espironolactona, luego la reinician o dan otro medicamento. ¿Cómo hacen? Tenemos que ver qué tan agresiva es esa hipercalemia y qué impacto sintomatológico tiene el paciente. Recordemos que siempre nosotros, esto de interpretar la analítica y de interpretar la titulación y de interpretar la hemodinamia del paciente, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, cuando hablamos de tensión arterial, más allá de ese número, ¿sí? Y de la analítica, más allá de ese número, ver qué le está pasando a ese paciente con esos criterios, ¿sí? Y hay unos pacientes que tienen si leemos bien ese criterio, no hace falta la suspensión total de los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, sí bajar la dosis, o si nos comprometemos y sacamos esa terapia, si sacamos la espironolactona, la eplerenona, tener un seguimiento muy controlado de ese paciente, teleenfermería, controles más seguidos, va a ser un poco más engorroso para el paciente, pero vamos a trabajar con mayor seguridad y control. El paciente va a tener que repetir más seguido el laboratorio y saber que sin estos antagonistas de los receptores, tiene que ser el menor tiempo posible, porque realmente tiene un impacto terapéutico positivo. Y cuando nosotros tenemos que saber que tomamos la decisión como equipo de retirar cualquier tipo de fármaco del paciente porque está causando un daño mayor, ¿sí? Una insuficiencia renal, alteración del sodio y demás, sabemos que vamos a tratar de recuperar esta función, ¿sí? Que vuelva a la normalidad, pero vamos a tener la puerta abierta que el paciente desarrolle en ese momento una descompensación o reagudice su patología de base como de la insuficiencia cardíaca. Si tenemos bien esos criterios, vamos a saber que o suspendemos totalmente con estos criterios o bajamos la dosis de esto hasta que recupere ese valor. Por supuesto que si tenemos dosis muy agresivas de calcio en sangre, vamos a saber si tenemos que suspender directamente y reevaluar al paciente. Muchas gracias. Tan cierto lo que dices. Y luego creo que es un punto que en la práctica lo hemos visto, el hecho de que luego nos asustamos un poquillo por el hecho de que se está elevando suados, elevando potasio, y queremos quitar toda la terapia de golpe, cuando a lo mejor, como tú dices, hay que valorar primeramente estos criterios que nos van a dejar ver si el paciente está haciendo un deterioro renal tal cual o si está haciendo solo una respuesta momentánea por la cual podríamos todavía mantener la terapia y ya después pues saber si es necesario disminuirla ligeramente o en las dosis poderla hacer el ajuste. Perfecto. Esto, perdón. ¿Alguien más? Quería agregar, en cuanto a esto, para que nos quede un poco más claro, las terapias y la titulación no son estándares y no son no quedan quietas en la línea del tiempo. No es que le damos una dosis y eso queda para siempre en estos pacientes. Los pacientes son muy dinámicos, van cambiando. El paciente de la semana pasada no es el mismo que tenemos hoy ni que vamos a tener la semana que viene. Entonces la valoración es continua y no está mal tener el criterio de decir hasta acá tenemos que parar con la terapia farmacológica en cuanto al aumento. Tenemos que hacer un stop, reevaluarlo, y si tenemos que volver unos pasos para atrás y es saludable y beneficioso para el paciente, debemos contemplarlo y la decisión la debemos tomar. Siempre pensando de que no vamos a suspender totalmente la medicación y si la suspendemos, que prontamente la vamos a volver a iniciar. Muchas gracias. ¿Alguien más dentro de todos los chicos, alumnos? Recuerden que estamos en tema muy importante. Hola, buenas tardes, yo. Quiero saber, ¿existe alguna situación en la que haya resistencia a los diuréticos? Sí, la resistencia a los diuréticos se da por varios motivos. Es una muy buena pregunta, porque bueno, tenemos pacientes que nos hacen causar un momento de tensión a nosotros como profesionales, es decir, ¿por qué no está alcanzando esta dosis de diurético? Y quizás no todos los fármacos son para todos los pacientes. Entonces, la resistencia a los diuréticos sí está, sí existe, y tenemos que trabajarla, ¿sí? Y no centrarlos que el diurético de ASA es el único y si no responde a eso, terminamos.
cuando notamos resistencia a este diurético, tenemos que evaluar a qué se debe esa resistencia, ¿sí? Se debe a que el paciente hemodinámicamente se hipotensa, no porque el diurético va a bajar la presión, sino que cuando descomprime el lecho vascular, el corazón tiene más espacio y la sangre y la volemia tienen más espacio, entonces sintomatológicamente se tiene que adaptar a eso, o no se está absorbiendo por diferentes motivos, o si el paciente tenemos exceso de líquido, vamos a tener resistencia a ese diurético, pero porque no tenemos cómo pase cómo se absorba ese diurético. Entonces, ahí vamos a detectar diferentes motivos de diuréticos y no vamos a tener miedo, porque cuanto más sabemos y más conocimiento tenemos, mayor seguridad vamos a tener en atravesar esta resistencia diurética y saber que tenemos tiazidas para utilizar, y aumentar los antagonistas, los receptores de mineralocorticoides con seguridad. Insisto, no dejarlo así en la titulación de estos de forma agresiva, porque tuvimos un episodio de resistencia a los diuréticos, y saber que si lo dejamos con dosis de 100 miligramos de pironolactona, controlar a ese paciente, porque cuando se fue esa resistencia a los diuréticos, el paciente ya no necesita esa cantidad de diurético, tenemos que volver para atrás, ¿sí? Gracias. No, no. Gracias, Leti, también. ¿Alguien más dentro de todo el panel? Yo solo quiero hacerte una pregunta, Matías, y es precisamente sobre tu experiencia. Sabemos que la recomendación de la titulación está muy clara, para que se hagan el tratamiento y el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Como enfermeros en tu país, ¿cómo nos puedes describir qué ha sido el desarrollo de esta actividad o la participación en torno a ello? ¿Sigue siendo totalmente médico o enfermería está participando al respecto? Y eso depende de en qué contexto de centro estemos trabajando, ¿sí? Por supuesto que si hay centros que son de referencia en la insuficiencia cardíaca, automáticamente van a contar con un personal de enfermería formado y con un rol y un espacio de acción muy alto, ¿sí? Entonces vas a encontrar enfermeros con toma de decisiones conjuntas, y incluso se nota que el médico cardiólogo no toma una decisión si no consulta a ese enfermero que va a acompañar en la titulación. Porque si el médico va a curar, va a estar centrado en la curación y la administración de fármacos va a estar en ese sentido, abocado en ese sentido, y nosotros de forma conjunta en cuanto a excelentes cuidadores, vamos a acompañar y a ver estas cuestiones que estuvimos hablando, ¿sí? Del consultorio se fue con X cantidad de miligramos de medicamento y nosotros vamos a acompañar de forma telefónica cómo está ese paciente, y detectamos si ese paciente tiene que venir a la consulta porque tenemos que darle la orden de laboratorio, y eso lo maneja el enfermero, tanto la orden de laboratorio, tanto la lectura del laboratorio, si sabe si continúa con esa dosis, si puede avanzar o hay que hacer un freno y hay que activar algún sistema, y ahí sí hablamos de forma conjunta. Pero cada día es más el avance del enfermero, y el rol del enfermero en Argentina se ve muy, muy, muy fuerte en estos centros. Y también noto, ahora trabajando un poco más con el corazón derecho y recorriendo diferentes regiones de la Argentina, tengo el gusto de trabajar con diferentes equipos y con diferentes formas y haceres de cuidados, aunque no tengan un centro de referencia de insuficiencia cardíaca. Se busca un enfermero de alguno de los servicios, tanto de hemodinamia, del sistema de emergencias, de las diferentes terapias intensivas, de las coronarias, como referente para que también tenga mayor seguimiento de estos grupos. Se está utilizando que no tengan clínicas per se de insuficiencia cardíaca. Así que con gusto puedo decir que sí se está viendo un rol de enfermero pisando más fuerte, ¿sí? En cuanto a la toma de decisiones. Muchas gracias. Eh, pues ya no queda nadie más con dudas o preguntas al respecto, chicos, colegas, compañeros. Parece que todo en orden. Bueno, Muy bien. o no entendieron nada o está todo muy claro. Pero bueno, conmigo está todo muy claro. No, nos quedamos con la primera. Quedó todo explicado a la perfección. Muchísimas gracias, Matías. Me alegro con Agradecemos gusto. mucho.
Me alegro. Ustedes que estén muy bien y gracias por compartir este espacio. Gracias. Un abrazo desde México. Saludos. Un saludo a Argentina, que estén bien. Chao, chao. Bye. Chao. Muy bien, chicos. No sé si tengan alguna duda, sino para pasar ahora sí la lista, Mari, en la lista Sí. de final. ¿Alguna duda, de palabras. chicos? Bueno, me gustaría nada más dar dos palabras o dos puntos importantes al respecto de este tema. Creo que tanto Jesús, Santos, todos los que hemos estado aquí en México, y supongo que lo mismo pasó también en otros países, ha sido un reto verdaderamente el manejo del paciente de insuficiencia cardíaca y cumplir los estándares y lo que las guías nos están marcando. En un inicio, el primer reto era que todos tuvieran los 4 grupos de medicamentos. El primer reto era convencer a todos los antiguos cardiólogos, a todos los manejos que tuviéramos también como enfermeros, porque también conocer nuevos medicamentos y saber lo que hacían, muchos podrían estar un poco en contra de estos manejos o un poco escépticos al respecto. Entonces, el primer reto, cuando empezamos con las recomendaciones de las guías, era primero que todos tuvieran estos 4 grupos de fármacos. Afortunadamente, tanto las guías, las reuniones, los congresos nos han permitido que la gran mayor parte